Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y como cada domingo os traigo una reflexión profesional, en este caso, sobre Ether o Ethereum, como solemos llamarlo nosotros. ¿Por qué no sube? Mucha gente me pregunta, ¿ha aprobado el ETF, la SEC y no sube? ¿Esto es un robo? No entiendo nada. Bitcoin voló cuando se aprobó el ETF. Bueno, os voy a enseñar el por qué no ha subido, os voy a explicar por qué todavía queda muchísima munición por llegar. Y no solamente eso, sino que os voy a analizar Ethereum en muchos planos distintos. Normalmente lo hago desde una perspectiva puramente de price action, ¿no? Os voy a enseñaros qué señales generan las medias móviles exponenciales, el TRIX, el MACD, el estocástico, en distintos plazos, y la comparativa de qué aspecto tiene Ether respecto a Bitcoin y respecto a Solana. En alguno de ellos hay un comportamiento bastante positivo a favor de Ether. Así que, sin esperar más, vamos con el vídeo que patrocina, como todos los análisis de criptomonedas, Bit2Me. En primer lugar, lo que hay que entender, que es clave en este caso, es que Ether no ha subido después de que la SEC aprobase los ETFs, o al menos no ha mantenido una tendencia estructuralmente alcista, porque el presidente de la SEC, Gary Gensler, prevé que el lanzamiento de los ETFs de Ether al contado en Estados Unidos será este verano. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, entre otras cosas, lo que quiere decir es que la SEC todavía está trabajando con los emisores de fondos en sus presentaciones llamadas S1, que son declaraciones de registro que deben declararse efectivas antes de que los ETFs de Ether se puedan realmente contratar. Es decir, la SEC ha dado el visto bueno a una serie de ETFs sobre el contado de Ether, pero todavía no está totalmente formalizado el proceso y por tanto los inversores no consiguen o no pueden todavía contratar este tipo de ETFs. Los analistas de Bloomberg, que están muy encima de todo este proceso, y la verdad es que acertaron bastante cuando se iba a producir esa primera aprobación por parte de la SEC, nos están diciendo que esperan que el lanzamiento oficial de esos ETFs pueda rondar el día 2 de julio, pero la SEC nos está diciendo que de plazo realmente tienen hasta los próximos 3 meses, con lo cual es un acontecimiento que podría ocurrir o a principios de este verano o a finales de verano, pero que tienen todos los visos, después de tener el sello de la aprobación, de que simplemente estamos en un periodo de regularización del proceso para que finalmente estos productos se puedan contratar por parte de los inversores tradicionales. Lo que quería mostraros es un análisis de lo que está pasando con Ether y, en este caso, no hacerlo solamente desde una perspectiva de price action, sino también hacerlo desde una perspectiva de indicadores técnicos. Porque sé que a lo mejor en muchas ocasiones dices, hombre Pablo, lo analizas bien a nivel price action, pero nos gustaría un poco más de chicha en el análisis técnico. Digo, bueno, pues aquí os traigo precisamente esa forma de analizar un poco más completa, y os voy a mostrar distintos formatos. El primero de todos, como veis, se trata del gráfico semanal con dos medias exponenciales de 16 y de 48 periodos. Y dices, vale, ¿cómo utilizas las medias exponenciales? Con los cortes es la regla de uso más común que hay, y como veis, de alguna manera lo que esperamos es al corte de la media de color negro a la media de color morado a la baja para generar oportunidades de venta, y luego cuando la media de color negro corta hacia arriba a la media de color morado, recordad que la negra es la que tiene menos datos, es la más corta, y la media morada es la más larga, cuando se produce ese movimiento se genera la operación contraria. Aquí habríamos vendido, aquí habríamos comprado, mantendríamos la compra abierta hasta que se vuelven a cortar hacia abajo las medias y habríamos vendido. Aquí surgen ruidos, llamo ruidos a cuando hay una concatenación de órdenes, por ejemplo, ahí hay una venta, después una compra, después otra venta, prácticamente el precio no se está moviendo mucho, y eso hace que se aplane tanto el precio como las medias móviles y se produzcan cortes consecutivos con un impacto no demasiado grande en términos de resultados negativos, pero normalmente comprando arriba, vendiendo abajo, comprando arriba, vendiendo abajo. Una vez salimos de la fase de lateralidad,
con esta última venta, que evidentemente sale mal cuando el corte se produce con un precio más alto, se reactiva la compra, que es la posición que se mantendría abierta desde finales de 2023, que se generó, como veis, en el entorno de los 2.000, 2.100 puntos y que actualmente pues acumularía una ganancia interesante. Este sería un formato de cómo analizar simplemente con medias móviles el comportamiento que tiene esta criptomoneda o esta altcoin como es Ethereum. Y ahora os voy a enseñar otras muchas variantes para que, en lugar de tomar la decisión solamente basada en lo que hace uno de los activos respecto a un indicador técnico como medias móviles exponenciales, veamos qué pasa con el TRIX, qué pasa si se lo aplico con un MACD o con un estocástico, o si hago análisis puramente gráfico o análisis relativo. Esa es la parte que os voy a explicar ahora en adelante. Así que vamos con ello, pero antes os quería hablar de una noticia que me ha parecido muy relevante. El patrocinador de estos vídeos, que es Bit2Me, ha sido elegido por Mastercard como partner en el proyecto Crypto Credentials a nivel mundial. Es una notición. Ha sido elegida para formar parte del nuevo servicio Crypto Credentials, que es un servicio de transacciones internacionales seguras y verificadas entre distintos exchanges de criptomonedas. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que Bit2Me se va a convertir en uno de los primeros exchanges en completar las primeras transacciones piloto peer-to-peer en vivo a través de este Crypto Credentials, que va a ayudar a verificar las interacciones entre consumidores y empresas utilizando redes de blockchain. Por primera vez, los usuarios de criptomonedas van a poder enviar y recibir activos digitales utilizando sus alias de Mastercard Crypto Credentials en lugar de las direcciones de blockchain, que típicamente son muy largas y complejas. Además, los usuarios de Argentina, Brasil, Chile, Francia, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, España, Suiza y Uruguay van a poder enviar transferencias nacionales e internacionales en múltiples monedas y blockchains. Y para aquellos que están en Argentina, Colombia, México y Brasil, además Mastercard y Bit2Me han cerrado una alianza estratégica que permitirá acceder a la tarjeta Bit2Me Card, que estará disponible en esos 4 países. Como veis, Bit2Me sigue haciendo colaboraciones y acuerdos estratégicos con marcas de primerísima línea, lo cual demuestra hasta qué punto tiene una repercusión a nivel global en un mercado donde había mucho oscurantismo, donde había mucha preocupación por la información y por la legalidad de las cosas. Con estos socios está claro que Bit2Me está apostando por ser uno de los exchanges más seguros que hay y más confiables en el mercado. Si nos vamos ya a lo que es el análisis de lo que veíamos antes en términos de Ethereum con distintos indicadores técnicos, nos tenemos que centrar en el TRIX. ¿El TRIX qué es? Es un indicador que tiene 3 medias móviles exponenciales suavizadas. Es un indicador que tiende a dar señales lentas. ¿Cuáles son las reglas operativas? Bueno, en este caso las más sencillas de utilizar son los cortes en el eje 0. Si corta a la baja es una señal de venta, si corta al alza es una señal de compra. Veamos qué habría generado durante todo este tiempo en la vida de la historia de Bitcoin. Y entonces, bueno, la primera compra a partir de febrero de 2017 es muy buena. Después se genera aquí, fijaos que hay ruidos porque hay... Primero corta el histograma hacia abajo, después ligeramente hacia arriba, luego ligeramente hacia abajo, con lo cual aquí tenemos 2 o 3 operaciones que evidentemente salen mal. Y la última orden es una venta cuando corta claramente ya hacia el lado negativo el TRIX, que se extiende durante todo el proceso hasta llegar al corte ascendente del TRIX, que sería aquí donde pasamos de estar cortos a comprar. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Todos los indicadores, y esto es importante que lo tengáis en cuenta, da igual qué tipo de indicadores uséis. Si estáis planteando reglas operativas que van a funcionar bien en periodos tendenciales o direccionales, sistemáticamente cuando el mercado atraviese por fases largas de consolidación lateral, vais a tener eso que llamo yo ruidos, que realmente son pequeñas pérdidas, a veces no tan pequeñas, porque los indicadores tendenciales van a querer identificar
inicios de tendencia donde realmente no existen. Por tanto, te van a llevar a comprar en los amagos de salida por arriba y te van a llevar a vender en los amagos de salida hacia abajo. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Sé que mucha gente se vuelve loca intentando eliminar ese factor. Puedes utilizar filtros y muchas veces con los filtros conseguimos erradicar una parte importante de ese tipo de operaciones que acaban a pérdida. Pero normalmente cuando utilizas filtros estás también penalizando con retardo la entrada en la posición direccional. A veces simplemente es asumir que los periodos laterales no va a funcionar este tipo de reglas y simplemente saber que cuando luego surja la tendencia compensarás con creces a lo largo de los procesos direccionales lo que perdiste en los periodos laterales. Vamos a ver el aspecto que tendría este análisis. Como veis, durante el periodo lateral, la compra, venta, compra, venta, compra casi van a pie cambiado, es decir, aquí no estamos ganando dinero. En la primera operación tal vez no salga pérdida, pero a partir de ahí la siguiente sí, pero cuando luego llega esta compra que se realiza, como veis, a niveles muy bajos, a niveles en torno a 200, 200 y pico, a partir de ahí sacamos una estrategia que rota hasta llegar a niveles de 2000. ¿Por qué se ve ese movimiento tan poco claro? Porque estamos utilizando una escala logarítmica, ¿de acuerdo? Si no, veríamos este movimiento como algo estratosférico, lo mismo que este primero de aquí. Como veis, tanto en el movimiento al alza inicial como en el movimiento correctivo, que son movimientos muy grandes en términos de direccionalidad y variación porcentual, el trick se maneja muy bien. Es en los periodos más laterales donde va a llevarnos a generar estrategias que tienen signo negativo probablemente en resultado. Esta venta, que también es una caída relativamente grande, también genera ganancias. Estaríamos abriendo cortos en torno a este punto y estaríamos recomprando la posición y poniéndonos largos en este otro punto. No sacamos nada en la primera operación de compra. La venta sale a pérdida, como veis, pero luego habríamos lanzado una nueva compra en el entorno de los 2000 que todavía estaría activa. Por tanto, hemos visto cómo este sistema o esta manera de aproximarnos a generar órdenes de compra y venta en el TRIX va a ser muy eficiente desde el punto de vista tendencial, pero va a ser un pequeño calvario, un poco desesperante si el mercado entra en consolidaciones laterales. ¿Qué pasa si utilizamos un MACD? Es otro de los indicadores más conocidos. Y en este caso, fijaos que yo utilizo parámetros bastante largos porque no busco estrategias de trading, sino estrategias de medio-largo plazo. Por tanto, parámetros, como veis, muy extensos comparativamente a lo que por defecto suelen dar las plataformas. Ahí veis que tenemos una compra primera, es el paso de negativo a positivo en el histograma. Aquí os explico que muchos de vosotros cuando pongáis el MACD diréis, oye, es que Pablo, yo lo tengo y me muestra la línea MACD y la línea Signal y luego el histograma. Bueno, sí, es lo mismo que tengo yo, pero yo he anulado la línea MACD y la línea Signal para quedarnos exclusivamente con la diferencia entre ambos, en este caso el oscilador o esto que veis, el histograma, como se llama en las gráficas de MACD. Y cuando las líneas MACD y Signal, como generan en los cortes que el histograma pase de positivo a negativo, puedo mirar directamente el histograma y así no tengo demasiadas señales sobre el gráfico. El paso de negativo a positivo genera la compra, el paso de positivo a negativo genera la venta. Y aquí veis cómo de rojo a verde genera la compra, mantiene la posición durante mucho tiempo, ahí se vuelve a generar una señal de venta y aquí una señal de compra. Puede que haya algún ruido que se haya podido generar ahí en medio y que no lo tenga yo identificado. En cualquier caso sería una pequeña pérdida en esos momentos en los que el mercado ha estado más o menos lateral, pero como veis, en general la señal que se percibe es aprovechar grandes recorridos tanto al alza como a la baja, al alza, a la baja, y eso nos lleva a la situación de este momento. ¿Cómo está o qué está indicando en este momento el MACD? Si miramos la último corte que se ha producido, que fue aquí, corresponde a enero de 2023 y desde entonces mantendríamos una posición comprada y el oscilador, en este caso el histograma de las dos líneas de MACD y Signal, no se encuentra ni mucho menos cerca de producir un corte descendente, sino todavía con mucho margen de maniobra para no generar una señal bajista.
El TRIX, por tanto, estaba con posiciones claramente al alza, el MACD está con posiciones al alza, las medias móviles están con posiciones al alza y nos quedaría por ver otro modelo que es el estocástico. Y dices, vale, el estocástico es un indicador muy rápido, todo depende de los parámetros que uséis. Si buscáis parametrizar el estocástico con variables muy largas, podéis suavizar su comportamiento tal y como he hecho yo, y yo me he ido a parámetros larguísimos como de 30 a 29 en lugar de lo que es habitual en las plataformas, que suelen ser incluso 14.33 y cosas parecidas. ¿Qué es lo que genera? Bueno, el estocástico, al ser un indicador tan sumamente rápido, a pesar de suavizarlo, hay que tener cuidado con él porque se satura muy rápido y por tanto vamos a intentar evitar generar órdenes de entrada nuevas, salvo que se produzcan en las zonas extremas. O dicho de otra manera, para comprar solamente voy a mirar cortes que se produzcan después de que el estocástico haya caído por debajo de 25, y para vender solamente voy a tener en cuenta cortes que se produzcan por encima de 75. El resto de los cortes que tengan lugar solamente los voy a tener en cuenta para cerrar posiciones que tuviese abiertas previamente. Vamos a ver cómo sería esa idea. La primera venta que se produce con un corte en zona extrema por encima de 75 sí la hago, y cuando luego se produce el corte ascendente del estocástico, como no se da en zona de sobreventa, simplemente me lleva a cerrar la venta, no a comprar. La siguiente vez que se produce un corte, como está por encima de la zona de 75, vendo, y como veis esa venta sí funciona muy bien. ¿Cuándo cierro y cambio mi posición? Cuando el corte del estocástico se da por debajo de 25. Ahí estoy comprando. Ese corte descendente no me lleva a vender porque no se da aquí arriba, pero sí a cerrar la compra. Por tanto, compro, cierro la compra. Aquí vuelvo a comprar porque está por debajo de 25. Y esa compra, a pesar de que después de comprar el mercado cae con mucha violencia, como veis, no se produce ningún cambio en la posición de estocástico, con lo cual esta compra inicialmente se sufre, pero luego fijaos que da lugar a una de las mejores operaciones. Ahí se da el corte en zona extrema, por tanto vendo, pero esa venta no es buena porque tras una pequeña corrección el mercado vuelve a tirar. Cuando el estocástico corta al alza, cierro la venta, puesto que este corte no se da aquí abajo, y en el próximo corte descendente, después de que el estocástico haya estado por encima de 75, lo vendo. Esa venta sí genera ganancias hasta este corte, que es la siguiente compra. La compra se genera un pequeño resultado positivo hasta que se cumple con esta venta con un estocástico que también superó la zona de 75. Ahí de nuevo cierre de la venta una vez más, y recientemente, como veis, el corte ascendente nos lleva a cerrar la venta. ¿Cuál es la conclusión? Que este indicador, al ser mucho más rápido, tiende a buscar posicionamiento contra tendencia, tal vez incluso antes de lo debido. Es decir, tan pronto detecta un cambio de fortaleza en el comportamiento del precio, ya nos está invitando a abrir posiciones cortas. Cuando la tendencia es muy positiva o muy direccional, normalmente las primeras señales de venta no son precisamente las que estamos buscando y no suelen generar ganancias sino pérdidas. Es una manera de enfocar la operativa con una visión un poquito más agresiva de lo que estábamos viendo antes con un MACD, con unas medias móviles exponenciales o con un estocástico. De cualquier manera, en este momento no tendríamos posición corta tampoco en este sistema, sino que estaríamos hablando de un posicionamiento neutral después de haber cerrado la última venta con un resultado negativo. Dices, bueno, ya hemos analizado varias maneras de enfocar el trading sobre largo plazo utilizando como activo Ethereum, pero ¿merece la pena mirar algo más? Sí, claro, deberíamos mirar cuál es la estructura gráfica en el largo plazo de Ethereum. Es cierto que no tenemos más datos que desde 2015, pero sí podemos durante la última década hacer un análisis de lo que ha estado ocurriendo, primero en el gráfico mensual y luego meternos de lleno en gráficos semanales para ver fases alcistas, fases bajistas y momentos en los que habría dado oportunidad. Así que vamos con ello. Lo primero de todo, cuando yo miro un gráfico mensual, sabiendo que para mí lo que marca la tendencia no es la línea de tendencia, sino la secuencia de mínimos y máximos, pienso mínimo, 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 mínimo. Todos los mínimos son crecientes a nivel mensual.
Dices, y los máximos, el primer máximo, el segundo máximo, el tercer máximo, a partir de ahí entramos en una fase correctiva y aquí localizamos dos máximos claramente descendentes. Pero como los mínimos son ascendentes, esto es una fase de consolidación lateral que una vez se rompe al alza, reactiva la visión positiva sobre el mercado, que luego deja un nuevo máximo histórico y un mínimo creciente, y ahora mismo no habría ningún cambio en esta manera de analizar, sino que seguiríamos de alguna forma con esa idea de mercado estructuralmente positivo con una secuencia de suelos y techos cada vez más altos. Dices, vale, la conclusión desde el price action de largo plazo con la historia que tenemos desde el 2015 es muy positiva en Ethereum. Dices, vale, ¿qué pasa si ahora intento analizar esto mismo pero en un gráfico semanal? ¿Qué diferencias voy a encontrar? En primer lugar, la primera gran corrección tiene lugar en el año 2016. Es una corrección, como veis, en formato cuña, que cuando se rompe la cuña reactiva la tendencia al alza. Después tenemos una zona pivote formada por este máximo, estos mínimos. Esto es una especie de triángulo que se rompe al alza y da pie a esta nueva extensión. Y como veis, cuando el mercado corrige, esta zona de suelos es exactamente el nivel, voy a marcarlo para que lo veáis más claro. Esta zona de suelos de aquí es exactamente el ataque a los antiguos máximos. Por tanto, una zona pivote muy importante. Y es aquí cuando yo creo que hay una señal definitiva de que la fase alcista en la que estábamos metidos después de la ruptura de la cuña, que comienza aquí, a partir de ahí damos por concluido la fase alcista de Ethereum y entramos en un periodo de corrección que le queda todavía, como veis, una caída importante hasta aquí y luego un gran periodo donde realmente casi se comporta de forma lateral. ¿Por qué es importante este proceso? Es importante porque habíamos dicho que los máximos generados tanto aquí como aquí, que luego se habían visto corroborados con este apoyo, de nuevo vuelven a actuar con cierta eficiencia aquí y aquí. Por tanto, lo que tenemos es una zona pivote muy importante en este entorno de 410, que cuando finalmente se produce la ruptura al alza, reactiva el paso a tendencia alcista y de ahí pasamos de 410 a niveles de 4.800, casi 4.900 puntos. El final de este nuevo proceso alcista es la aparición de una estructura tipo hombro-cabeza-hombro. Y esa estructura, cuando se confirma, da pie a la nueva fase correctiva. A partir de ahí, esa zona la marcamos en color rosa, que es cierto que tiene mínimos crecientes, lo cual es muy positivo, pero no llega a generar máximos crecientes hasta este punto. Es decir, la zona de suelos, que luego actúa de techo aquí y aquí, finalmente se rompe tras este último intento en ese círculo. Ahí nace la nueva fase alcista en el entorno de los 2.200 puntos de Ethereum, con lo cual, como veis, tenemos una primera fase muy clara 2016 hasta 2017, una segunda fase que se extiende en buena parte de 2017 y principios de 2018. Después atravesamos por un periodo muy largo donde no hay grandes tendencias entre 2019 y 2020, se reactiva la tendencia en 2021 y 2022 y luego hay que esperar casi a 2024 para tener una nueva señal constructiva. Evidentemente, nuestra primera zona a vigilar es la zona de máximos históricos, formada por estos techos alcanzados en 2021. Pero toda la estructura de mínimos crecientes, la superación de la zona pivote y el hecho de que ahora mismo tengamos aquí una confluencia entre la directriz alcista y la zona de antiguos mínimos y máximos hace que sea muy poco probable que Ethereum vaya a perder la cota de los 2.000, 2.300 puntos en el medio plazo. ¿Qué nos quedaría por ver? Probablemente lo que nos queda es por acercar, hacer un zoom para ver exactamente qué es lo que está pasando con Ethereum si analizamos además indicadores técnicos tipo RSI o tipo estocástico junto con correcciones o retrocesos de Fibonacci. Así que permitidme que os lo muestre.
Por un lado, lo que tendríamos es un comportamiento desde el punto de vista de estructura de mínimos claramente al alza, como podéis observar, no hay ninguna duda al respecto, y de máximos planos. Ya hemos dicho que la antigua zona de soporte se convirtió luego en una resistencia muy relevante hasta que finalmente el mercado es capaz de romperla, y esa zona pivote, esa zona de antiguos mínimos y máximos, confluye precisamente con la directriz alcista, con lo cual tenemos un grandísimo soporte en el entorno de los 2.300 puntos a los 2.500 puntos, donde está el 61,8 de corrección de Fibonacci. Hasta ahora, el gran impulso que tuvo lugar en la segunda parte del año pasado y sobre todo a principios de este año, lo que ha hecho es que tras la corrección el mercado se haya estabilizado en torno al 38-50% de Fibonacci, lo cual está muy bien. En este momento hay dos posibles alternativas o escenarios que debemos tener en mente. Uno podría ser que el mercado simplemente esté en una fase de consolidación lateral en espera de que se dé libertad a la contratación de esos ETFs de Ethereum, y que cuando eso ocurra veamos un ataque directamente a la zona de máximos históricos. Ese sería el escenario más probable, teniendo en cuenta que hay mínimos crecientes y máximos crecientes. Pero la otra opción sería que, por la razón que sea, tengamos una corrección más severa que acabe por generar una especie de estructura tipo doble techo. Si eso ocurriese, la gran pregunta es, ¿podría alterar la visión que tenemos sobre Ethereum positiva a medio largo plazo? Yo creo que si se activase un doble techo, lo que nos llevaría es a poner a prueba la gran zona de soporte estructural, que coincidiría más o menos con el objetivo de proyectar este doble techo, pero ni provocaría que se rompa la directriz alcista ni tampoco la zona pivote. Por tanto, sería como un pullback a la antigua zona que tanto costó romper, y desde aquí esperaría que el mercado volviese a retomar con fuerza al alza. Tanto si se da esa corrección grande como si no, creo que no altera el análisis principal que estábamos planteando, y como veis no tenemos ni señales especialmente negativas por parte de indicadores. No se ha roto la línea de tendencia desde el punto de vista del RSI, tampoco estamos en zonas de sobrecompra extrema como ocurría a principios de este año, sino que estamos en zonas bastante más cercanas al eje central del propio indicador, y lo mismo ocurre con el estocástico, que se mueve en torno a 60 en una escala de 0 a 100 y que además ahora mismo está indicando una posible entrada otra vez de compra o una señal de fortaleza. Si nos vamos al análisis final, que es el análisis relativo para completar esta visión de análisis desde un punto de vista de flujos, análisis desde un punto de vista de indicadores técnicos, de estructura gráfica, y ahora qué pinta tiene Ethereum respecto a Bitcoin y respecto a Solana, lo primero que vamos a ver es que se ha cumplido muy bien la idea que teníamos en mente de que con las divergencias existentes entre los máximos crecientes del ratio Bitcoin-Ethereum, lo más probable era una rotación abajo. Gracias al anuncio de la aprobación del ETF por parte de la SEC, hemos visto esa rotación plena. Estamos en una tendencia que de fondo es lateral. Desde el año 2021 el comportamiento de tanto Bitcoin como Ethereum no muestra una direccionalidad en favor de uno y otro, pero sí veníamos durante finales de 2022 y todo el año 2023, incluso principios de 2024, con un recorrido al alza que favorecía a Bitcoin y que ahora se ha vuelto a centrar con esta rotación abajo. Y la gran pregunta es si cuando se pueda empezar a contratar el ETF al contado de Ethereum podríamos ver la ruptura definitiva de esta banda inferior, lo cual daría un recorrido extra de otro 30% en términos relativos a Ethereum para alcanzar pues la zona de soporte clave que se lleva respetando desde hace más de 2 años ya. Por tanto, como veis, en una zona neutral desde el punto de vista de lateralidad de los últimos 3 años entre las dos principales criptomonedas, si se llegase a romper el canal o esa estructura de color morado, probablemente Ethereum seguiría haciéndolo mejor que Bitcoin durante los próximos meses. La otra manera de analizarlo es contra Solana, y aquí vemos también una estructura que llama bastante la atención. Como podéis apreciar, Solana lo hizo peor que Ethereum durante todo el año 2022. De ahí tuvimos un comportamiento claramente alcista. Ethereum está en el numerador, Solana en el denominador, y después lo que tenemos es un proceso inversamente a la baja
En este caso, esa caída que se produce a la baja nos muestra un recorrido por el lado de mejor Solana que Ethereum, hasta que alcanzamos los mínimos anteriores del año 2021. Y aquí es donde surge la primera señal constructiva a favor de Ethereum, porque se completa un doble suelo, mínimos a un mismo nivel, ruptura del punto que los separa, y la proyección de ese doble suelo nos debería llevar a cotas del entorno de 34 o 35, con lo cual podríamos empezar a plantear la idea de que tal vez se ha acabado ese proceso favorable a Solana que duró prácticamente un año y que podemos estar a los inicios de un nuevo movimiento que favorezca a Ethereum. Por tanto, como veis, hay bastantes cosas favorables desde el punto de vista del análisis que invitan a pensar que Ether podría seguir haciéndolo bien. ¿Cuáles son las conclusiones? En primer lugar, que como hemos dicho, a pesar de que tenemos el sello de la aprobación de la SEC, todavía no está el vehículo para que los inversores institucionales tradicionales estén pudiendo comprar estos ETFs al contado. Por tanto, todavía nos queda por ver cómo entra esa demanda, que era uno de los argumentos principales para que Ether pudiese hacerlo bien a medio y largo plazo. Por otro lado, a nivel de price action, lo cierto es que no hay duda que Ether tiene, tanto en el gráfico mensual como en el gráfico semanal, una estructura claramente positiva y alcista. Si nos vamos a las señales de los indicadores técnicos, hemos visto 4 o 5 modelos y todos ellos apuntan a posicionamiento de compra. El único que no está ahora mismo con una posición de compra sería el estocástico, porque el último corte ascendente se ha dado en zonas muy altas, pero al menos no está con posiciones de venta. Por tanto, todos los indicadores están apoyando un escenario más positivo para Ether. Y luego, cuando hablábamos de objetivo, os mencionaba la posibilidad de que lleguemos a la cota de máximos anteriores, es decir, a los máximos históricos, pero la realidad es que cualquier tendencia alcista está basada en una secuencia de máximos y mínimos creciente, lo cual quiere decir que si se mantiene la tendencia al alza, lo normal sería que en este caso Ether no solamente vaya hasta los máximos históricos conocidos de en torno a los 4.900 puntos, sino que con el tiempo los bata y consiga extenderse hacia cotas más altas. Por tanto, como veis, se trata de un análisis mucho más completo y más complejo del que suelo realizar con vosotros, pero sí me parecía interesante ante las dudas que han surgido en redes sociales de mucha gente preguntando por qué Ether no lo está haciendo mejor después de que la SEC haya aprobado estos ETFs. Espero que os haya gustado. Cualquier cosa que tengáis en mente, si no estáis de acuerdo con mi opinión, estaré encantado de que me lo comentéis. Y recordad que voy a estar en Latinoamérica a lo largo del verano, primero en Buenos Aires y luego en Bogotá y un poco más adelante en Santiago de Chile, en Perú y también en México. Por tanto, id a la página web pablogiltrader.com si queréis ver en qué fechas voy a estar en cada uno de los países, porque estaré encantado de saludaros en persona una vez esté por allí. Saludos, que vayan muy bien con las inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Hasta la vista.